Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Todos los niños vamos entregando a nuestros maestros y pastores de la iglesia de niños y nos vamos preparando. Buscamos Isaías, capítulo 30. Es una mañana hermosa, donde el pastor de los pastores trae el pasto a su oveja, trae el alimento que su oveja necesita. Bendito sea Dios, bendito su nombre para siempre. Libro de Isaías, capítulo 30. Entregamos nuestros niños a los maestros y pastores de la iglesia de niños y volvemos a nuestro lugar con reverencia a prepararnos en una actitud de adoración y de respeto a la presencia de nuestro Rey Salvador Jesucristo en este lugar. Atentos al pasto que tu Padre Celestial trae en esta mañana para tu alma. Libro de Isaías, capítulo 30 y verso 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Maestro de maestros, pastor de pastores, proveedor de proveedores, Dios de toda consolación, el que tiene lo que nosotros necesitamos. Lo propicio, lo necesario para nuestras almas, para nuestras vidas, los tienes tú solamente, papá. Gracias, Señor, por servir mesa y aderezarla delante de nosotros, aún en presencia de todo aquello que nos quiera angustiar. Gracias por traer un pasto delicado donde nos haces descansar, por juntarnos a las aguas de reposo de tu Espíritu Santo donde nos hace reposar. Gracias. En un instante tu presencia hace que se disipe toda tormenta, todo desasosiego, toda intranquilidad, inseguridad y temor. Y viene la fortaleza, y viene la seguridad, y viene la salvación, y viene tu gloria a sostener nuestras vidas. Hemos sabido que tú eres la salvación de tu pueblo. Hemos sabido que tú eres la paz de tu pueblo. En esta mañana te adoramos, te admiramos, te agradecemos por ser tan paciente con nosotros y te pedimos, enséñanos, Señor, porque sé que debo confiar en ti, porque sé que debo descansar en ti, pero aún muchas veces no lo hago. Porque sé que tú tienes el control de mi vida y de los míos, pero aún muchas veces no lo entiendo.
En esta mañana, humildes delante de ti, te decimos: enséñanos, Señor, a disfrutar de tu reposo, a disfrutar de tu descanso, de tu quietud y de tu fortaleza, a disfrutar de tu soberanía y de tu grandeza. Enséñanos, Dios, cómo lo aplicamos a nuestra vida en el diario vivir, cómo lo aplicamos en todas las circunstancias, cómo permanecemos en esa plenitud y quietud, Señor, en ti. Te pido que en este momento hemos hecho la parte que nos invitaste a hacer. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Hemos venido aquí, muchos vinieron cargados, muchos traen problemas, muchos traen preocupaciones que no saben cómo se van a resolver. Y esto les ha robado el pensamiento y les ha robado la paz. Y no han podido meditar en tu palabra y no han podido estar quietos adorándote en tu presencia en intimidad. Y oímos tu voz, Jesús, decir: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Aquí estamos. Hemos venido a ti, Jesús, a entregarte nuestras almas, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestro espíritu. Todo nuestro ser es tuyo. Tú lo creaste, tú nos lo diste. A pedirte que quites esas cargas de nosotros y que pongas tu reposo y tu paz en nuestras almas. Gracias por esta mañana. Te abrazo entre ti, buen pastor, y nosotros, tus ovejas, que tanto te necesitamos. Gracias. Gracias porque estás con nosotros fielmente. No nos suelta de la mano. Gracias. Habla directo. Tú conoces el corazón de cada uno y de cada una de tus hijas. Háblales directo. Profetízales a lo íntimo. Abrázales, Señor, que ellos puedan ver el cuidado que tienes de ellos a detalle, mi Dios. Gracias, Señor. Te amo, Padre, y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos necesitan descanso? No solamente descanso físico, hay dos descansos que necesitamos. Bueno, yo necesito dos descansos siempre. El descanso físico y el descanso espiritual y emocional. Los dos son necesarios. Pero entre los dos, ¿cuál es el más necesario? Para mí, el espiritual y emocional. Ese descanso que nos libra de las cargas, de las angustias, de las necesidades, de los problemas. Dice Isaías 30:15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Quién lo dijo? ¿Quién está hablando? Dijo: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cuántos de aquí esperan la salvación? ¿Y cómo dijo el Santo de Israel que sería nuestra salvación? En angustia, por allí corriendo de aquí para allá y de allá para acá, desesperados, agitándonos los pelos del desespero.
¿Será así que iba a llegar el día de nuestra salvación? En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vamos a definir 5 términos importantes, que es la base de esta enseñanza. Título de esta enseñanza: descanso y salvación. Escuchen y mediten en eso. No en simples palabras, en el significado y el peso que cada una de ellas tiene. Descanso y salvación. Y vamos a comenzar a definir qué es descanso. Comiencen allí a pensar para que me ayuden con quizás sinónimos. No es fácil que desde allá me describan un significado completo, pero sí pudieran gritarme para acá sinónimos. Palabras están conectadas, pero fíjense ustedes, yo quiero que presten atención al Señor, no a este humilde servidor. Presten atención al Señor, porque estoy conmovido en mi espíritu, porque puedo ver cómo el pastor de pastores, quien te ama, se acerca a ti en esta mañana para apacentarte, para enseñarte a reposar en sus brazos y para que estés allí calmada y calmado, seguro allí, ¿ok? Entonces, en un versículo, él utiliza 5 términos. 4 términos darán paso al último, que es el más importante, que es la salvación. ¿Ok? 4 términos darán paso al término más importante, que es la salvación. Pero no deja de ser ninguno importante, porque, repito, los 4 términos son los que dan paso a esa salvación. Él dice allí: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo. Ahí van 2, descanso y reposo, seréis salvos. Ese es un tercer término, salvo. En quietud y en confianza, y allí van 5, será vuestra fortaleza. ¿Ok? Entonces, la salvación viene, según Dios nos los está diciendo, en descanso, en reposo, en quietud y en confianza. Algunos significados de la palabra descanso: situación del que descansa o estado del que ha descansado y ha recuperado fuerzas. Cuando descansamos en el Señor, descansar en el Señor no es dormir 3 días. Descansar en el Señor es decir, en un momento de nuestras vidas donde estamos como contra la corriente, decir: ya va, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Si el soberano eres tú, si el que tiene el control de mi vida eres tú, si el que tiene un propósito con mi vida eres tú, si el que maneja el universo entero eres tú, ¿qué hago yo aquí desesperado, batallando? Porque si no batallo demasiado, no alcanzo lo que debería alcanzar. A lo que Jesucristo nos diría: por mucho que os afanéis, no podéis añadir a vuestra estatura un codo. ¿Ok? Porque aún los cabellos de vuestras cabezas los tengo contados. Es decir, yo tengo el control de lo que vas a avanzar o no. Yo tengo el control de lo que en tu vida vas a alcanzar o no. Entonces, descansar en el Señor es que yo dejo de querer hacer las cosas a mi fuerza, a mi manera, y se las entrego a Él. Y acepto como Él las haga y como Él las permita. Porque José, con la promesa, pudo haber salido de allí en camino al trono. Y quizás José lo pensaba así. No lo registra la Biblia, pero quizás cuando él recibe la promesa lo piensa así. Quizás sus hermanos lo pensaron así, porque enseguida se despierta la envidia en contra de él. Pero la voluntad del Padre no era que era directo al trono.
La voluntad del Padre era que cayera en manos de envidiosos, que lo aborrecieran porque había una promesa de bendición sobre su vida, que lo intentaran matar y que en su intento fallido lo vendieran también. Y luego de las manos de ellos notamos que era el diablo, porque ahora no eran las manos de ellos, ahora era la esposa de un faraón, de Potifar, que viene y lo seduce a que esté con él, y José sale corriendo y lo señala de que es un violador, siendo mentira, y cae preso. Y pare usted de contar. Pero Dios el Padre determinó que de esa forma iba a llevar a José al propósito y a la promesa que había hecho sobre su vida. Este es el gran problema de nosotros los hijos de Dios, los cristianos, que nosotros recibimos una promesa de Dios y nos ponemos como Naamán. Y literalmente, aunque lo sabemos de teoría, no le decimos literalmente: no, Señor, así no, yo así no. Hazlo, o sea, sumergiéndome 7 veces, no, eso es mucho esfuerzo, eso es mucha brega, ese río tiene mal olor. No. Levanta la mano, ponla sobre mí, haz el milagro. Esto era lo que Naamán decía, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Muchas veces nosotros estamos como Naamán, camuflados allí, camuflados. Tras el conocimiento de la letra nos camuflamos. Pero ¿dónde se ve eso? No, de esta manera no, Señor, de esta manera no. Hazlo así, de una vez. Cuando tenemos tiempo esperando. Cuando pasa el tiempo y esperando no llega de una vez. Cuando en vez de esperar, en vez de llegar la promesa, llegan otras situaciones que parecen todo lo contrario. Pero bueno, Dios había dicho a Abraham y a Sara que tendría hijos en ellos, y Abraham y Sara veían todo lo contrario. Llegamos a viejos, ya yo estoy menopáusica, decía Sara, y se reía de eso. Ya tú nada que ver, y qué hijos vamos a tener. Sin embargo, Dios cumplió, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, descansar en el Señor. Pausa en el trabajo o en otra actividad. Respiro, reposo, quietud. La palabra Shabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo. Antes de la resurrección de Jesucristo, el día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Era una señal del convenio entre Dios y su pueblo. Fíjense qué hermoso el Señor y detallista, ¿no? La primera vez que vemos a Dios en las Escrituras, Génesis capítulo 1, el Señor creando todo lo que existe. Dice la Biblia que en 6 días lo hizo, y al 7º día, ¿qué? Descansó, reposó. Y le dijo a su pueblo: van a trabajar 6 días y un día van a descansar. ¿Ok? Y eso por generaciones y generaciones, todavía Israel, por no haber creído que Jesús es su Mesías, guarda ese día de reposo religiosamente hablando. Y aprovecho el momento para explicarte algo. El hecho de que Jesucristo quebrantó la manera de culto de la ley, no quebrantó la ley, aclaro, vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a cambiar la manera de culto y a perfeccionar la manera de culto. Antes se le daba culto a Dios guardando un mandamiento, por ejemplo, sin llegar al acto físico, sexual, fuera del matrimonio. Pero ahora ese mismo culto se guarda sin ni siquiera pensarlo. ¿Cuántos van conmigo? Jesús dice: oíste que fue dicho, al que cometa adulterio le apedrearás. Jesús está hablando del acto, cuando los encuentran en tal acto, teniendo relación sexual fuera del matrimonio o con otro
que no es el esposo o con otra que no es la esposa. Pero él dice, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer, escucha, iglesia, el Espíritu Santo te habla. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Quebrantando la ley? No, perfeccionando la ley. ¿Ok? Pero esta es una manera de culto. Y nosotros no podemos delegar una enseñanza. El Señor dijo, 6 días trabajarás y un día descansarás. Nosotros no vemos esto de manera de que si no guardo un día, pierdo la salvación. Estoy en rebeldía. No lo vemos así, porque Jesucristo es Señor aún del día de reposo. Y Jesucristo dijo, podéis hacer las cosas buenas en el día de reposo. Pero si Dios, que es incansable, en este término llamado tierra, descansó un día, tú y yo debemos descansar un día por lo menos. Trabajar, ser esforzados, ser valientes. Pero deberíamos meditar qué día de la semana deberíamos tomar para descansar y quedarnos tranquilos en nuestra casa. Repito, no en manera de culto religioso y decir tengo que guardar el Shabbat. No, sino en manera de la enseñanza de que el cuerpo se agota. Y Dios dio ejemplo que se debía reposar y retomar fuerza. Así lo dio Él en las cosechas también. Después de un tiempo de cosecha se dejaba descansar la tierra por un tiempo y luego se proseguía. ¿Ok? Entonces aprovecho, pero esa no es la enseñanza. Lo que pasa es que es importante, por algo el Espíritu Santo me está diciendo que hable de eso. Entonces, significados de descanso, entre otros, tenemos eso que acabamos de decir y los sinónimos que ustedes me dijeron. Ahora vamos con la palabra reposo. Otro término utilizado en este versículo: acción de reposar, estado de quietud de una persona, descanso, sosiego, quietud. ¿Qué más me podrían decir ustedes como sinónimos de reposar o de reposo? Entendiendo esta palabra, casi que hacemos un clamor diciendo: Señor, ministra reposo a nuestros hijos, porque son hiperactivos. Porque aquí dice quietud, ¿verdad, Darío? ¿Verdad? Darío entiende lo que estoy diciendo. Él tiene 2 bendiciones, son 2 bendiciones de verdad. Ajá, el pastor Gerardo, ¿será que entiende? Y la pastora Elizabeth, ¿dónde está? La pastora Elizabeth dice, no entiendo eso. Bueno, porque reposo dice que es sosiego, quietud y descanso. Pero gloria a Dios que nuestros niños están inquietos es por su salud, por su alegría. Eso nos está hablando de lo felices que son. Se sienten a plenitud. Eso no los para nadie. Ni las paredes los paran, porque a veces mirando para atrás se estrellan con la pared y se caen. Lloran un ratito y se paran y siguen. No los paran las paredes. Pero el tema es nosotros que no queremos detenernos a esperar el momento de Dios, a esperar que la nube se mueva o que la nube se detenga, sino que andamos en ansiosa inquietud y en un desespero y tal, y tiene que ser ya, y yo no sé qué, y para allá, y para acá, y tal, y tiene que ser ya, y tal, y yo no sé qué. Y sin darnos cuenta entramos en un afán y arrastramos a toda nuestra casa en él. Y me imagino al Espíritu Santo allí así diciendo: ¿será que le da más felicidad eso que la paz y el sosiego que yo le doy y la certeza que yo le doy?
Y fíjense que el descanso y el reposo, la primera vez que lo vemos es cuando Dios crea la tierra. La primera vez que Dios aparece en la Biblia, capítulo 1. Se enseña a las generaciones de su pueblo. Y cuando Jesucristo hace el sacrificio para salvar a la humanidad entera, antes de que ocurra el acto o la acción de Dios más importante de todos los tiempos, el milagro más grande de todos los tiempos, porque el milagro de abrir el mar caducó enseguida. El Señor abrió el mar, su pueblo pasó, ese era el propósito, y enseguida lo cerró, y ahí está el mar cerrado. Ya el milagro fue hecho, ya pasó. Los milagros de sanidad sanaron en el momento a quien Dios quería sanar para cumplir su propósito en ellos, pero de repente ya muchos de ellos se fueron. Ya ahí pasó. Pero el milagro de la resurrección de los muertos marcó para siempre la eternidad en victoria. Y yo no sé cuántos me siguen. Marcó para siempre la eternidad en victoria, vida eterna. Marcó lo que Jesucristo había anunciado en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces, no es casualidad que el acto más importante, que fue cuando Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos, se levantó de la tumba, lo precedía un día de reposo. Él se levantó un domingo en la mañana, un día como hoy. Y un día sábado, séptimo día de la semana, había sido el reposo en Israel. Entonces, el reposo antecede a la salvación. ¿Cuántos van conmigo? El reposo antecede a la salvación. ¿Se dan cuenta la conexión que tiene con Isaías 30:15 ahora? Lo volvemos a leer, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Ok? Allí, pasado el día de reposo, Jesucristo, el primer día de la semana, domingo, resucitó. Amaneciendo, fueron al sepulcro y ya no estaba. Comenzando esa nueva semana, el primer día de la semana, en las primeras horas del día, Jesucristo resucitó, marcando así lo que sería el reposo que Dios traería para su pueblo. El comienzo de ese reposo, que por ahora lo tenemos en nuestro espíritu y por medio de la fe en Él, pero que muy pronto, cuando la trompeta suene, entonces seremos levantados para un reposo tremendo para siempre. Y oído, este reposo no es seremos levantados para acostarnos, para dormir en el cielo. No, Señor. Les he explicado lo que el Señor nos ha dejado, por lo menos hasta donde el Señor nos ha dejado, las maravillas que vienen, las aventuras que vienen, aventuras, porque tendremos aventuras con el Señor, siendo Él el cabeza de estos ejércitos que conformaremos, que no tienen ningún precedente, no se han comparado nunca. Adoraremos al Señor en el trono, en el cielo. Conoceremos allí ese lugar hermoso, pero vendremos con Él como parte de sus ejércitos a establecer un reino de 1000 años, precedido por Jesucristo, o siendo el presidente o el único rey Jesucristo y nosotros con Él en la tierra. Y luego estaremos con Él en el juicio ante el gran trono blanco, y luego entraremos en la nueva Jerusalén para siempre. Vienen aventuras maravillosas de la mano de nuestro Dios, y no es precisamente un reposo de sueño físico. Son lo que Él explicó en cortas palabras: una vida en abundancia. ¿Ok? Pero ¿qué
¿Cuál es la aplicación hoy de este mensaje? La aplicación es que mientras Jesucristo venga a levantarnos, nosotros debemos estar espiritualmente y emocionalmente en el Shabbat. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo me entiendan. ¿Qué es el Shabbat? En reposo, en confianza, en descanso en Él, en estoy quieto y seguro. Sé quién tiene el control de mi alma, sé quién tiene el control de mi vida. Y esto no es el sábado, esto es todos los días de la semana, las 24 horas, en todo momento, tener esa certeza en mi alma y en mi vida. Pudiéramos decir que este tiempo de gracia que antecede al sonido de la trompeta que nos levantará a esos procesos que darán paso a la eternidad con Él, es el reposo del pueblo de Dios, al cual Dios está llamando a su pueblo para que lo disfrute, y no lo sabe disfrutar. No ha sabido entrar en Él. Algunos hemos dado el primer paso y estamos aquí, pero aún estando aquí andamos angustiados, andamos en desasosiego, andamos en amargura. Y para terminar esta parte, les quiero decir que según el calendario hebreo, han transcurrido aproximadamente 6.000 años de la historia de la vida de la humanidad. Aproximadamente 6.000 años. Y para mí no es nada casualidad. Jamás voy a decir a los 6.000 años exactos suena la trompeta. No, porque el día y la hora nadie lo sabe. Solo nuestro Padre, dijo Jesucristo, mi Rey, mi Maestro, el que me enseña. Y yo no puedo hablar ni más ni menos de lo que Él me enseñó, ¿verdad? Pero sí puedo entender claramente una señal más. Así como le dijo Jesucristo a los fariseos: hipócritas, sabéis ver a las nubes y decir viene lluvia, porque mira, se puso nublado, y no sabéis reconocer las señales de estos tiempos. Bueno, está muy claro. Y además de todas las señales que están bien claras, que hemos venido algunas de ellas compartiendo juntos aquí en la congregación, no las compartimos todas porque necesitaríamos más tiempo. Hay otra señal también, que después del sexto día de trabajo o después del día de reposo viene la salvación eterna. Jesucristo se levantó de entre los muertos para comenzar un tiempo de gracia bajo esa salvación y promesa eterna. Y Jesucristo sonará la trompeta con el Padre y sus ángeles para levantarnos aproximadamente cuando hayan transcurrido algunos 6.000 años, un poco menos, un poco más. Él solamente lo sabe. Y nos levantará para comenzar esa nueva etapa de nuestra historia, los hijos de Dios. Aquellos que son hijos de un Padre eterno, entonces por genética espiritual tienen una naturaleza eterna. ¿Cuántos entienden? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Y dice en Eclesiastés que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Por eso ningún hombre se queda tranquilo con la muerte. Algunos porque no conocen la victoria maravillosa, si está en Cristo, que viene después de la muerte física, que no es muerte para nada, es muerte física, este cuerpo corrupto, pero que la vida está con Él en victoria. Algunos porque no conocen eso, entonces tienen miedo. Y otros porque simplemente el Señor puso eternidad en nosotros y no va a haber manera de que asimilemos de que vamos a morir, sino que Él nos hizo eternos como Él. Lamentablemente, muchos persistirán en las durezas de sus corazones, amando más al pecado que a Jesucristo, y su eternidad será en condenación, según dice la Biblia.
porque ante el juicio del gran trono blanco no serán encontrados sus nombres en el libro de la vida en el cielo, y serán lanzados al lago de fuego, lo dice la palabra. Pero también muchos, la mayoría, muchos, incontables, se les mostró a Juan en Apocalipsis, a través de Jesucristo, como tú y como yo, por su gracia, por su nombre y por su misericordia, vamos a pasar a esa vida maravillosa que nos corresponde con Él. Si quieres aplaudirlo, dáselo a Él. Él se lo merece. Tuyos son los aplausos y toda la gloria. Shabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo. Antes de la resurrección de Jesucristo, el día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Era una señal del convenio entre Dios y su pueblo. Aplicado a nosotros, ¿qué sería reposar? ¿Qué sería descansar de todas sus obras? Porque Dios descansó el séptimo día de las obras que hizo. ¿Ok? Israel descansaba el séptimo día de las obras que hizo en los 6 días de la semana, o descansa todavía, físicamente hablando. Pero nosotros, ¿de qué descansamos? Número 1, nosotros no necesitamos guardar la ley para que Dios nos otorgue la salvación. Nosotros necesitamos poner toda nuestra confianza en Cristo, y eso nos dará la salvación. Y la salvación producirá obras en nuestras vidas. Ese es el orden correcto, bíblico, que Dios nos ha enseñado. ¿Tenemos salvación sin tener santificación? Falso. Todo buen árbol da buen fruto. Todo mal árbol da mal fruto. El que verdaderamente cree en Jesucristo se arrepiente. Y cuando se arrepiente, deja su mal camino y agarra el camino de Dios, y Dios lo va santificando. ¿Son perfectos los que creen en Cristo de verdad? No somos perfectos, pero sí caminamos hacia la perfección. Si vamos de la mano de Dios, pero no vamos desesperados. Tengo que guardar este mandamiento, tengo que guardar este mandamiento, tengo que hacer este sacrificio, tengo que hacer aquel sacrificio. No, porque todos los cultos que los sacerdotes hacían, matando a los corderos y derramando la sangre, cesaron cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, entregó su vida y derramó su propia sangre para salvarnos para siempre y para borrar nuestros pecados para siempre. Y el reposo más importante aplicado a nosotros, el pueblo de Dios, es este que habla la palabra en nuestro espíritu y en nuestra alma. Cuando nosotros decimos: no hay enemigo que me pueda destruir, no hay enemigo que me pueda vencer, no tengo que pelear contra mi enemigo, porque Dios me muestra en la palabra que el enemigo mío, que es el mismo enemigo de él, es Satanás, y él en la cruz del Calvario lo venció para siempre. Le quitó toda autoridad, lo despojó, borró el acta de argumentos que había levantado en mi contra con su sangre. Por lo tanto, no necesito estar en una batalla de ese tipo, como decir, si no venzo al enemigo, el enemigo me vence. No, cuando yo creo en Jesucristo, he vencido a Satanás en el nombre de Jesucristo. Y Satanás ha sido puesto bajo mis pies porque Dios así lo ha establecido. Quietud es el otro término. A ver, ¿qué sinónimo me pueden gritar para acá de quietud? ¿Ah? Tranquilidad y paz, dice mi esposa. ¿Qué dicen ustedes? Quietud.
Darío dice: quietud es lo que no tienen Ángel y Alejandro. Perdón, hermano, perdón. Tenemos que seguir con el desarrollo ahorita conversamos. Inmovilidad, inactividad, calma, quietud es un momento, como decimos los maracuchos: estate quieto, muchacho. Que es ese azogue que cargáis, estate quieto. Es un momento donde nos detenemos. ¿Ok? Nos detenemos y estamos allí tranquilos. No hay movilidad alguna. Se los voy a mostrar en una cena por la gracia de Dios que me está ayudando. Jesús era muy amigo de Lázaro, Marta y María. Entre los que creían en Él, ellos formaron parte de sus amistades. Y Jesús los visitaba a menudo. Y ese día que relata la Biblia, Jesús visitó la casa de Lázaro, Marta y María. Estaban Marta y María, ¿verdad? En ese momento que Jesús llegó, María le dio la espalda a todos los quehaceres y se sentó quietecita al lado de Jesús a escuchar lo que Él les diría, lo que Él conversaría con ellas, lo que Él les enseñaría, si haría alguna oración. No lo sé, pero ella se quedó tranquila. Mientras que Marta siguió en lo cotidiano, o sea, en lo normal. No era malo lo que estaba haciendo. Lo malo era el momento en que siguió haciéndolo, pero no era malo. Ella siguió lavando los corotos, pasando el cepillo, limpiando, arreglando la casa. Estaba afanada con todos esos pocos quehaceres. Y repito, no era nada malo. No vayan a salir de aquí diciendo: el pastor enseñó que no hay que limpiar, que lo que hay es que orar. Porque no es eso lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es el momento de momentos. Es aquello que dice el Señor con tanta sabiduría: todo tiene su tiempo. Y aquí podríamos decir: tiempo de barrer y tiempo de escuchar. ¿Cuántos entienden? Tiempo de lavar los corotos y tiempo de orar. ¿Cuántos entienden? Ajá. Tiempos de limpiar el sucio y tiempo de leer la palabra. ¿Ah? Entonces, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Una cosa, solamente una cosa en este momento te era necesario escoger hacer. María lo está haciendo. Ella ha escogido la buena parte. Escuchen las palabras que Jesús utiliza: la buena parte, y no le va a ser quitada a Marta. Porque Jesús le dice, además de que le está identificando a Marta, ¿no?, el tiempo para hacer cada cosa, y le está identificando lo valioso que era estar a sus pies escuchándole y teniendo comunión con Él. Porque le dice: ha escogido la buena parte, escucha esto, la cual no le será quitada. Oído, iglesia, oído esto. Marta afanada, María quieta, haciendo lo correcto porque estaba teniendo comunión con Jesús. Marta le grita: Señor, no te da cuidado, yo aquí afanada y mírala ella quietecita. ¿No te das cuenta que a veces te quieres meter con Dios? Y si el teléfono no había repicado en 2 horas, en esa hora llama a todo el mundo. O tu familia te ocupa y te llama, qué sé yo. O vienen las cosas, o tocan la puerta. ¿No te ha pasado? Porque en la esfera espiritual hay algo que anda alrededor como león rugiente. Y el que no está apercibido, si yo estoy apercibido de que mi esposa se metió en intimidad con el Señor, si yo sé que lo está haciendo, y en ese momento llegan sus 2 amigas del edificio a buscarla, yo le digo: sí, está bien, si quieren pasan y se sientan, o vienen en 1 hora, está ocupada. Pero si yo no estoy apercibido,
Entro al cuarto mandado, Olga, y la consigo orando. Olga te busca allá. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el enemigo te va a empujar al desasosiego, al afán, a la actividad, a la amargura. Te va a empujar hacia allá. Y cuando estés allá y algún otro no quiera hacer eso, sino que se esfuerza y trabaja, pero en un momento es el tiempo de orar. Es el tiempo de estar quieto con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ese quiere estar quieto, los otros lo van a tratar de sacar de allí. Miren, sabe Dios y mi esposa lo que les voy a decir. Vivimos ocupados todo el tiempo y tenemos que tener cuidado con eso, porque nunca las actividades y la ocupación debe ser más importante que nuestra relación con Él. Nunca. Y eso lo tengo claro y le pido al Señor que me ayude. Y todos los días es una ocupación tremenda, pero se hace un ayuno congregacional, uno solo al mes, un solo ayuno congregacional al mes. Un amigo albañil que nos ayuda a hacer arreglos en la casa. Tenemos como un mes en el plan de que nos vaya a arreglar algo. A que no saben, el jueves, el viernes, el miércoles, no me acuerdo que conversamos, que estuvo en la casa, ¿qué día dijo que lo iba a arreglar? El sábado. El sábado. Miren, solamente Dios sabe. Para ayer sábado, yo le dije a Olga, mira, llama a fulano, llama a sutano, llama a perencejo, me escribe sutanejo, tal. Si prestamos atención a todo eso, ni un minuto estamos en la iglesia. Y no son cosas de que son locuras, de que tal, son argumentos, son situaciones de responsabilidad, pero que uno tiene que estar atento. Porque si uno no está atento, como son situaciones de responsabilidad, te ocupan y te alejan de la conexión con tu Dios. Por eso hay momentos donde tenemos que estar en quietud. Y en quietud, ¿qué era ayer cuando yo estaba sentado allí? Y tú estabas sentado allí y los hermanos estaban ministrando aquí. ¿Qué era eso? Eso era quietud. Para la gloria de Dios lo digo. Estando allí sentado, puse en silencio el teléfono y eso y le daba al botón y repicaba y mensaje y repicaba. Cuando yo salga de aquí les voy contestando a todos según la urgencia y les voy diciendo, bueno, ahora o el lunes o tal, ¿verdad? Antes de salir de aquí, me llegó un mensaje de un cliente que hace como 2 años estoy tocándole la puerta para que me pida y no me pide. Y me llegó un mensaje diciéndome, te voy a hacer un pedido. Sin ir para allá, sin llamarlo, sin andarle atrás. Me vine aquí a conectar con mi padre. Y ustedes creen que para mí eso es casualidad. Para mí no es casualidad. Mi padre es soberano. Y yo no sé lo que vaya a pasar con eso, pero ya a mí me alimentó este detalle. Yo no sé, a lo mejor no hay ninguna venta, a lo mejor si la hay, si Dios quiere se hace, y si no, no. Pero les voy a decir esto. No es casualidad que en ese momento el mensaje llegue. Mi padre me está hablando y me está diciendo, si tú buscas primeramente mi reino y su justicia, lo demás que necesitas te lo voy a traer a ti como añadidura. Yo te lo voy a traer a ti. A Él la gloria, a Él la honra. Precioso Rey, recibe nuestra alabanza y adoración. Entonces, en quietud será nuestra salvación. En inmovilidad, en inactividad, en calma. Hay momentos de estar quietos. En hebreo la palabra quietud significa reposo, significa calmado, relajado. A ver, ¿cuántos andan por allí con todas las circunstancias relajado? Hermano, ¿cómo está? Aquí prosperado, bendecido y en victoria. Y a lo que el hermano se va, Dios mío, cuántas luchas, Dios mío.
¿Verdad que nos pasa? Si supiera el hermano la lucha, pero ¿cómo le digo, hermano, mal, aquí estoy? No puedo porque no tengo tiempo y sería una hora de explicarle. Pero qué bendición es que frente a las mismas circunstancias, hermano, ¿cómo se encuentra? Relajado. Uno puede estar en verdad en el espíritu tranquilo, relajado. Es decir, yo estoy consciente, yo sé todo lo que me circunda, yo sé todos los compromisos que tengo, yo sé todas mis necesidades, pero yo sé el Dios que prometió defenderme, yo sé del Dios que prometió proveerme, yo sé del Dios que prometió sanarme, yo sé del Dios que prometió bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposa, bendecir a mi casa. Yo sé del Dios que prometió estar conmigo y no dejarme ni desampararme y ayudarme. Yo sé eso, y saber eso me lleva a una actitud de relajado, ¿verdad? De relajado. Una de las tareas que vamos a salir hoy, Monte Santidad sale hoy con una tarea. ¿Cuál es la tarea, pastor? Andar relajado. Pero no vaya a confundir eso. No vaya a ser que haya por ahí algún haragán escondido y pase el día acostado, y cuando le digan, hey, no vas a trabajar, el pastor dijo relajado. Porque no estoy hablando de ser relajado. Vamos a ser esforzados y valientes, pero con paz en nuestros corazones, haciendo las cosas con diligencia, pero sin desespero. ¿Cuántos entienden? ¿Verdad que hay un equilibrio allí? Puedo andar haciéndola, pero sin desespero. El desespero es triste y me ha pasado. Me ha pasado y no quiero. Quiero andar relajado. Ok, entonces seguimos. Confianza es el otro término. Se aplica a la persona en quien se puede confiar, que inspira confianza o seguridad. Es decir, la confianza es una actitud que va totalmente a depender de otro. ¿Ok? Porque yo no puedo tener confianza en mí mismo, hermana. Yo no puedo confiar en mí mismo, jamás. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia dice que lo que para nosotros es justicia, para Dios puede ser trapo de inmundicia. Mi confianza no puede estar puesta en mí. Mi confianza no puede estar puesta en mis posibilidades. No puede mi confianza estar puesta en mi sueldo. O, ¿cómo es que se dice cuando está uno nervioso que se aprieta la cosa? Estas palabras las digo yo como si nada, pero ahora estoy nervioso. Entonces, cuando tenemos los doctores, cuando tenemos los valores inmunes altos, bueno, ¿cómo es que es eso? No. Las defensas, mi confianza no puede estar puesta en mis defensas altas para que no me toque la enfermedad que ande por allí. Mi confianza nunca puede estar puesta en mí. Mi confianza se va a poner en alguien. ¿Quién es ese alguien? Voy a confiar en el contrato, voy a confiar en el trabajo, voy a confiar en el jarabe, en el limón, en la mascarilla. No, voy a confiar en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a confiar en Él, en el Dios de la fortaleza, en el Dios de los ejércitos, en el Dios proveedor, en el Dios sanador, en el Dios todopoderoso. En Él yo voy a confiar, en Él. Cuando confiamos en Él, todo cambia, hermano, y todo se somete a su voluntad. Y esto es importante, porque si yo no logro confiar en Él en una situación difícil en esta tierra, ¿cómo puedo confiar en Él a plenitud de que me levantará de esta tierra? ¿Cuántos van conmigo? ¿Ok? Estas pruebas que hoy se nos presentan son los exámenes de la universidad espiritual. Lo digo así para que me entiendan. Los exámenes en la universidad espiritual para ir avanzando, para que el último examen lo aprobemos y cuando la trompeta suene seamos levantados
y estemos victoriosos con Él. Pero esto es la confianza. La confianza no en mis posibilidades. Yo sé hacer eso, yo sí lo hago, yo sí tal. No, hermano, no. Los seres humanos todos se van de esa manera. Samuel, un hombre de Dios, y todos los que con él estaba, Isaí, toda esa comitiva que estaba allí para ungir al nuevo rey, se equivocaron, porque traían a los que tenían posibilidades ellos humanas, a los que habían crecido siendo entrenados para estar en el ejército de Israel, a los que sabían andar con corazas de pelea. A esos trajeron, los pasaron a todos por enfrente de Jehová y de Samuel uno a uno. Y Jehová Dios decía: no es él, quítalo, él no es mi ungido. Y ve si no estaban equivocados en la perspectiva, lo diferente que Dios ve y hace las cosas como las vemos nosotros, que ni siquiera David lo mentaron. Hermano, no lo mentaron. ¿Saben por qué viene David a salir a palestra? Porque dice: no, ya estos son todos. Y el profeta dice: no puede ser. El profeta sabía quién le había hablado. El profeta conocía a Dios, tenía comunión con él. Y él sabía que si Dios le había dicho que de los hijos de Isaí él ungiría un rey, ahí tenía que estar. Y que Dios en ese momento hubiera dicho: ninguno de estos es, algo aquí no cuadra. Y el profeta tiene que preguntar: ¿seguro que no queda otro? ¿Seguro que no hay otro más? Bueno, sí, queda un muchacho de los míos, pero ese es lo que está por allá cuidando unas ovejas. No es nada, que estaba cuidando las ovejas de su padre. Para ellos, David era un incapaz. ¿Escuchaste? Para ellos David era un incapaz para ese llamado. Por eso no lo habían mentado. Pero para Dios, el que es incapaz, para los seres humanos que nos rodean y nos dicen: eres un incapaz, tú nunca lo lograrás, tú siempre te equivocas, siempre tropezando con la misma piedra, tú no sirves para eso. Es que yo no sé cómo piensas tú. Y pare usted de contar lo que para los de nuestro entorno nos dicen así: para Dios son los más capaces. Y Dios dice a través de Samuel: pues tráiganlo, porque les digo, no me sentaré en la mesa hasta que él no esté aquí. Y parado se quedó Samuel esperando a que trajeran al pastorcito de las ovejas. Y lo trajeron, y Jehová dijo: tronó el Señor cuando dijo: he aquí, delante de ti está mi ungido, el que todos menospreciaban, ese es el que yo he tomado. Entonces, la confianza no está en nuestras posibilidades ni en las posibilidades de nuestro país. La confianza está en las posibilidades del Dios que creó los cielos y la tierra. A ver si eso te ayuda. El que hizo todo lo visible y lo invisible, todo lo que existe. ¿Escuchaste? Nuestra confianza es puesta en Él. Y el otro término es salvación. ¿Quiénes me pueden dar sinónimos de salvación? Rescate, regalo, libertad. Dice aquí, solución, a salvo, redimidos, solución de un problema grave o liberación de un peligro. ¿Escucharon? Esto es un significado literario, o sea, no es nada ortodoxo. Pero cuando lo leía,
solución de un problema grave, liberación de un peligro. ¿Y acaso no es un peligro devastador inminente el que viene de la gran tribulación? ¿Y cómo el Señor nos va a levantar y a salvar de ello? Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Se acuerdan? La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. En la religión, la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Entonces, hermano, ¿cuántos tienen a veces problemas graves? La salvación que Dios nos da nos liberta de problemas graves. ¿Cuánto hemos tenido peligros terribles? El Señor es quien te ha librado y me ha librado de esos peligros, pero más aún, el que nos librará siempre lo hará de esos peligros. Nos libró de la muerte, nada más y nada menos. Entonces,
se paren, gracias Fernando, no se paren allí la lectura, ¿no? Pero fíjense esto. Este contexto explica algo muy importante. Está hablando, ¿quiénes fueron los que Dios se molestó con ellos? Sino todos los que salieron con Moisés de Egipto. ¿Qué significa? Significa un número de pueblo que vio las maravillas de Dios en Egipto para sacarlos a ellos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Y aún viendo ellos a Dios sacándolos de allí, ellos persisten en caer en incredulidad. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque repetidamente yo he visto que Dios, a veces estamos en situaciones muy difíciles, y Dios, clamamos a Él, buscamos su rostro. Dios se manifiesta y nos liberta de esas situaciones muy difíciles, nos levanta, nos saca victoriosos muchas veces. Y cuando pasa un tiempo y se presenta otra prueba, pareciera que no nos acordáramos de lo que pasó allá, cuando estuvimos aquel día en aquella situación tan peligrosa o tan difícil o de tanta necesidad, y Él, clamamos a Él y Él nos sacó. Pareciera que la memoria para eso la tuviésemos corta. Se nos olvida las veces que Dios nos ha sacado a flote, nos ha sacado cuando no podíamos más. Y caemos, esto no es otra cosa que en un espíritu de incredulidad, lo cual es fatal. Es fatal. Hermano, nunca olvides de dónde Dios te ha venido sacando. Nunca pares de hablar de sus maravillas. Oído, iglesia, no soy yo, es el Espíritu Santo. Los salmos de la Biblia están llenos de exhortación e invitación del Espíritu Santo a través de los siervos que lo escribieron, a que el pueblo alabe y adore a Dios, a que el pueblo hable de las maravillas que Dios ha hecho entre ellos, a que el pueblo cuente sus testimonios, diga los milagros que sobrenaturalmente Dios ha hecho. Y hay gente que se calla. Hay gente que recibe de Dios milagro y dice: mejor no digamos nada. Yo no sé cuál es el engaño que el enemigo les pone. Si decimos, nos roban. O si decimos, yo no sé qué. O creen que yo no sé qué más. Pero Dios dice en la palabra: publicad sus maravillas y contad ante los pueblos sus obras, su gloria, lo que Él ha hecho entre vosotros. Entonces, muchos están dormidos ante esto, me mostraba el Señor, y se olvidan de cuántas veces les he defendido y les he sacado adelante. Y cuando viene una nueva prueba, allí ante la prueba vuelven a sucumbir emocionalmente y espiritualmente. Debieron de hacer como David y decir: ya va, yo tengo hoy este problema aquí, pero ¿qué ha pasado con mi vida cuando he tenido problemas? Ayer yo estaba allá donde nadie me veía en el monte, no podía pedirle auxilio a nadie, cuidándole las ovejas a mi padre, y se levantaban fieras, a veces eran leones, a veces eran osos, y yo clamaba a Dios y me enfrentaba con los leones y me enfrentaba con los osos, y Dios me daba la victoria. Entonces, el mismo Dios que me ayudó ayer y me sacó de aquel peligro es el mismo Dios que hoy está conmigo y me va a sacar a flote de este peligro. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Entonces este gigante con sus amenazas no me va a venir a sucumbir. Esta enfermedad, este problema, esta necesidad no me va con sus amenazas a venir a hacer sucumbir. Le voy a decir: tú eres un problema grande para mí, pero para mi Dios no lo eres. Eres un problema grande para mí, pero para mi Dios no lo eres. Y el Dios que abrió el mar para que su pueblo pase a la victoria es el Dios que hoy me va a abrir el mar a mí para pasar yo a la victoria, porque Él prometió defenderme. A ti la gloria, Señor. Por eso nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en Él. Está en Él, está en Él siempre. Nuestra confianza está en Él. ¿Y a quiénes juró
que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Había un reposo. Había un reposo de Dios para su pueblo. Y teniendo allí el reposo regalado por Dios, unos lo tomaron y otros no. ¿Se dan cuenta en la lectura? Dios dice, unos lo tomaron, otros no. ¿Por qué no lo tomaron? Por incrédulos. No lo tomaron. Y estaba allí, en el mismo templo, en la misma banca, en las voces de los mismos adoradores y de los mismos predicadores. El Dios grande estaba allí. Y algunos lo aprovecharon, pero otros no. Mire cómo sigue diciendo: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No vemos a veces que como cristianos andamos desesperados, como si no tuviéramos un Dios grande en quien confiamos, como si no tuviéramos un Dios que es experto en proveer en el desierto donde no hay provisión, como si no tuviéramos un Dios que es experto en sanar cuando no hay dinero para comprar medicinas para la enfermedad. Y Dios lo ve y Dios dice: tengan temor. Muchos de ustedes los he llamado a mi reposo y parecieran algunos no haberlo alcanzado. Siguen con su alma turbada, siguen sucumbiendo ante el temor y la angustia, ante la incredulidad. Vienen las pruebas y vuelven a decir: más pruebas, y ahora ¿para dónde vamos a coger? ¿Para dónde cogiste ayer? ¿Quién fue el que desde que naciste te trajo hasta aquí? ¿Quién fue el que te sostuvo? ¿Quién fue el que te proveyó? ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te vistió? Mírate, mírate, mírate. Hoy estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos trajo, porque Él nos sostuvo. El mismo Dios que nos trajo hasta aquí nos llevará hasta allá, porque Él lo ha prometido. Y sigue diciendo: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Escucha, iglesia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabes que hay un pueblo que estando en el mismo sitio y escuchando la misma palabra de Dios, la cree y recibe sus bendiciones? Y otro pueblo que estaba allí en el mismo momento no la cree y pierde sus bendiciones. ¿Sabes que Dios te está hablando esto en la palabra? Hermano, identifícalo, es el Señor, no soy yo. Y cuando Dios te hable, no mires al pastor, ni al adorador, ni al diácono. Si Dios te habló, dile al Señor: amén, Señor, tú lo harás. Y agárrate de esa promesa que Él te hizo, no el hombre, Él. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes entran en el reposo? Los que hemos creído, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, Dios está diciendo: algunos de mi pueblo faltan por entrar en mi reposo. Algunos de mi pueblo no están allí en mi reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, Dios con amor y paciencia te vuelve a decir: no sigas divariando entre 2 pensamientos, yo los conozco. Aunque tus 2 pensamientos los escondas de los hombres, míos no los escondes. Dios te dice: yo los conozco. No sigan en esto. Tú sabes que Dios te está hablando. Toma la palabra de Dios, que es para vida, es para perdón, es para salvación. No sigas con doble intención, no sigas con doble cara. No sigas hablando y siendo una cosa de frente y otra de espalda. Entra en mi verdadero reposo. Sé una persona transparente delante de mí, delante de los hombres, te dice el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Les voy a dejar como tarea, y no voy a leer. Pensaba leer el capítulo 30 de Isaías, donde comenzamos extrayendo el versículo 15. Pero yo les voy a dar un resumen, un relato de lo que allí está pasando. Y es que Dios le estaba en ese momento ofreciendo a su pueblo estar quietos y confiar en Él, y ser salvos confiando en Él. Y su pueblo prefirió caballos poderosos, ejércitos poderosos, carros de guerra. Su pueblo persiguió esto. Y el Señor allí lo dice a claridad: preferiste ver con tus ojos cosas tangibles. Preferiste ver ejércitos tangibles a los ojos físicos. O sea, andar por la vista y no por la fe en lo que te había prometido. Por lo tanto, ante uno de vuestros ejércitos enemigos huirán 100 de ustedes. Quizás el número sea diferente, pero explica lo mismo. ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza en mí para que los defienda cuando yo estoy aquí para defenderlos. Han puesto su confianza en las posibilidades terrenales, en las fuerzas terrenales, en los ejércitos terrenales. Iglesia, Dios nos está llamando a confiar en el Dios de las fortalezas, en el Dios de las promesas, en el Dios de la Biblia. Él quiere que confiemos en Él, y confiando en Él veamos descender su gloria sobre nosotros. Dice Jesucristo, trayendo la vitalidad de estas palabras, estando Él aquí en la tierra, en Juan capítulo 16 y verso 33. En el mundo, estas cosas les he hablado, para que en mí, en Él, no en nosotros, en Él, Él dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad, yo he vencido el mundo. Y quisiera llegar al cuarto punto. Es el último punto del desarrollo, para luego ir a la conclusión, con unos ejemplos que el Señor puso en mis manos y en mi espíritu poderles compartir. Nuestra confianza no está en lo grande de nuestras batallas. Nuestra confianza no está en nuestras posibilidades o las de otro que nos defienda, terrenalmente hablando. Nuestra confianza
está en el Dios Todopoderoso. Es en Él y en sus posibilidades. Y vamos a ver, yo quiero que le presten atención porque estoy convencido que el Espíritu Santo te va a ministrar así como lo hizo a mi vida con estos 3 videos. En ese orden, Fernando. Número 1, número 2 y número 3. Presten atención para que asimilemos de allí lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Terminando abruptamente el encuentro. Número 1. En el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, un valiente guía de safari se vio obligado a enfrentarse a un agresivo elefante para salvar la vida de sus turistas. Este intenso clip comienza con un elefante embistiendo directamente hacia un hombre armado y su grupo. En lugar de encogerse del miedo, el valiente hombre levanta su mano y milagrosamente detiene por completo al elefante. En los momentos que siguen, los dos se retan en una mirada intensa, sin que ninguno de los dos acepte retroceder. Al final, el elefante cede y se aleja, dejando que el guía y Come on. Let's go. Come on. Come on. Start moving. Hacia los animales y ante la amenaza pierden el dominio propio y dan un paso atrás o se levantan a correr, y esas personas, algunos han muerto, otros han estado en estados graves. Ha sido letal pues el ataque de esa fiera. Yo les quiero preguntar, ¿a cuántos alguna vez los ha perseguido un perro bravo? Y a correr pues, que tiran piedra. ¿Cuántos? Ok. Y mientras ustedes corren más duro, ¿qué hace el perro? ¿Se para o corre más duro? Parece que prendieron nitro. Ok. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Son personas que tienen confianza en la autoridad que el ser humano tiene sobre los animales. Yo no conozco sus bases. Pero permanecen con dominio propio ante una amenaza tremenda, una amenaza que en otros momentos ha sido fatal y ellos lo saben. Yo que me gusta este tipo de cosas, he visto a personas que la han matado leones, cocodrilos, tiburones, elefantes. Estos rinocerontes son demasiado agresivos. He visto rinocerontes adentro del agua perseguir a botes,
van con un motor y el rinoceronte detrás, son muy agresivos. Pero, ¿qué es lo que quería resaltar? La confianza que hay en ellos de que no van a avanzar y se quedan quietos en el momento que tienen que quedarse quietos, hace que su adversario retroceda. ¿Ok? Pero, ¿ustedes creen que si no hubiese una ley espiritual, que el Dios soberano, el que a la final tiene el control de esos animales y los creó, y tiene el control del ser humano y nos creó, si no hubiese una ley divina que dice que Él nos dio autoridad sobre todo lo que se mueve en la tierra, ¿ustedes creen que por mucha confianza que ellos tuvieran, iban a ser libres en un momento como ese? No. Hay alguien que sobrenaturalmente cierra la boca de los leones, apacigua el poder de las llamas del fuego, apacigua el poder del agua para que no se ahoguen. Hay alguien que va por encima de esas cosas. Y te quiero decir que yo no sé cómo, yo espero que el Espíritu Santo te ministre y te lleve a verlo como Él quiere que lo veas, ¿no? Porque a mí lo hizo así. Pero uno de los momentos de mayor responsabilidad que como pastor mi esposa y yo hemos tenido, han sido muchos, pero ese fue uno de los momentos bien difíciles entre la espada y la pared. Y fue cuando una niñita llamada Carly, su familia estaba escuchando la palabra en una célula de nuestra hermana Marilis, y de repente apareció un tumor en su abdomen, a lo cual los médicos decían que era algo muy agresivo porque crecía sin proporción, o sea, muy rápido. Y el dolor que esta niña tenía, yo no sé qué palabra utilizar para que ustedes me entiendan, pero era un dolor terrible. Ellos le dicen a Marilis que llamen a los pastores para que vayan, que si pueden venir a orar por Carly en el hospital universitario. Nosotros decimos, claro que sí, vamos a ir. Sin tener nada que ver con eso, para mí, luego entendí que la soberanía de mi Dios estaba en todo, y por eso hablo tanto de eso. El día anterior a esa llamada, como ya les he dicho que me gusta ver estas cosas, yo había visto el video de Alan Smith, que es el último que presentamos, donde él con un palito se queda allí frente al elefante. El elefante arranca con todo para llegarle y él se queda sereno y el elefante se frena. Cuando yo vi ese video, aunque estaba viendo cosas de animales, el Espíritu Santo me dijo, porque me asombró, ¿no? Yo dije, pértale, qué bárbaro, Señor. O sea, se detiene ante la presencia del hombre, y el hombre, el tamaño es insignificante en cuanto al del elefante. Y el Señor me dijo, no importa lo grande que se te presente la situación, si Él lo vence, ¿cuánto más lo vencerás tú, que yo estoy contigo? El Señor me dijo eso, ¿no? Y yo le dije, amén, Señor, ¿verdad? Qué tremendo, ayúdame a creer estas cosas, ayúdame a poder vivir estas cosas. Y allí quedó esa semilla. Eso fue un día antes. Al día siguiente recibimos la llamada, nos ponemos de acuerdo con Amarilis y vamos al hospital universitario. Caminábamos mi esposa Amarilis y yo por el pasillo del piso que nos dijeron que ella estaba, y se escuchaban los gritos de la niña. Ella gritaba desesperadamente, mami, ayúdame este dolor, mami, ayúdame este dolor, no aguanto este dolor. Cuando nosotros llegamos a la habitación, era una situación muy comprometedora, porque allá viene el pastor, allá viene el pastor, y los médicos están diciendo, la mamá está desesperada y le está diciendo, inyéctenla más, inyéctenla más. Y Olga y yo escuchamos, y Amarilis, cuando los médicos le dicen,
le inyectamos morfina, la dosis mayor. Ya tenemos que esperar que pasen tantas horas para poderle volver a administrar medicamento. No podemos inyectarle más. Todo eso para mí, para nosotros, era aquel elefante. A lo cual no quedó razonamiento alguno. No hubo tiempo de pensar cómo lo voy a hacer, Señor, cómo, nada. No me quedó de otra que tirarme de rodillas, literalmente. No me importaba la gente que estuviera. Ahora, Señor, esta niña, solo tu mano puede hacer algo. Yo no entiendo, yo no sé cómo, pero solo tú puedes hacer algo. Esto es terrible, Dios mío, pero más grande eres tú. Y yo me tiré de rodillas y mi esposa Amaril y yo clamamos allí al Señor, sin prestar atención al qué dirán ni nada. Yo gritaba literalmente un clamor a Dios, y lo que recuerdo es que le decía: solo tu mano es oportuna, Señor. Solo tú puedes calmar esto, Señor. Te suplico que la ayudes, Señor. Ahí oramos y me levanté del suelo y me replegué por allá con Olga y Amarilis. Inmediatamente el llanto de la niña comenzó a bajar. Comenzó a bajar. Algo que yo clamé a un Dios que sé que es grande y que sé que nos responde, pero yo no me imaginaba que tan rápido ella iba a empezar a bajar el llanto. Y en la conversa los tres decimos: pero está dejando de llorar, ¿no? Y nos asomamos a la habitación, porque nos salimos así ahí al pasillo, y ahora vemos un panorama en un instante totalmente diferente. El panorama era el celular de la mamá de Carly con unas alabanzas cristianas puestas entre ellas dos allí en la cama. La mamá de Carly recostada así a la cama, y Carly agarrándole el pelo y haciéndole así con el dedo en el pelo, sin gritar: me duele. Ella es delgadita, la iglesia la conoce, creo que la han visto la mayoría, ¿verdad que sí? Sí la conocen. Y era una bola así, el abdomen era una bola así. Cuando nosotros vimos eso, dijimos: la respuesta fue ya. Dios hizo algo tremendo, porque lo que no hizo la morfina, el Señor lo hizo. Ella está tranquila. Esperemos en el Señor. Nos despedimos y nos fuimos. Al otro día, fotos y videos de la barriga desapareciendo, y al segundo día a Carly le estaban preparando el alta para que se fuera a su casa. Y luego le hicieron los exámenes y el tumor había desaparecido por completo. No lo encontraban, no sabía dónde estaba. A ti la gloria, Señor. Solo tú puedes hacer cosas como esas. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú, Señor. Recibe nuestra admiración y nuestra adoración y nuestra alabanza. Amarilis, Olga y yo ahí hablábamos, decíamos: Dios mío, el Señor es grande. El Señor está entre nosotros y hace milagros, y desaparece cáncer, y desaparece tumores, y hace lo que Él quiera. Y yo les enseñé el video a Amarilis y a Olga y les dije: miren lo que yo había visto ayer y lo que el Espíritu Santo me había dicho. La hermana Amarilis, en una forma jocosa, pero nos dijo: las piernas me temblaban, Carlito, cuando llegamos a ese lugar y vimos esa escena. Traigo esto a colación para darle la gloria a mi Dios y decirles que el mismo Dios que estuvo con Jesús, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con Ezequiel y con Elías, ese mismo Dios es el que está contigo y está conmigo. Y termino el ejemplo hablando de los tres jóvenes hebreos, cómo el Señor apaciguó las llamas de aquel horno, y cómo el Señor no se quedó afuera y los protegió desde afuera, sino que se metió adentro con ellos. El elemento máximo que representaba la máxima dureza de aquella prueba en ese momento era el horno, al cual le habían subido la potencia
Yo no sé cuántas veces más dice allí la Biblia. 7 veces más. Ok, yo quiero que tú veas lo que el Espíritu Santo te está diciendo. El instrumento más terrible de aquella que representaba aquella prueba era el horno. Y el Señor protegió a sus 3 siervos desde adentro del horno. Cuando el rey miró, dijo, ahí está escrito: ¿no fueron 3 los que metimos en el horno? ¿Por qué yo veo 4? ¿Cuántos entienden? Habían 4. Y cuando los van a sacar, están intactos. Y vamos a Daniel. Y Daniel es echado en un foso que estaba preparado para eso, para que a lo que cayera la víctima. Esos leones tenían yo no sé cuánto tiempo sin ser alimentados, para que a lo que cayera la víctima fuera despedazada. Yo te invito a que busques el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Y vamos solamente a leer desde el verso 19. ¿Lo tenemos? Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Yo quiero que esta parte la leamos en voz alta a la cuenta de 3, después de la coma. 1, 2 y 3. Porque había confiado en su Dios, que preservó la vida a Daniel frente a las fieras, a los leones. La destreza de Daniel, la capacidad de Daniel para pelear con leones y agarrarlos por la trompa. La confianza en el Dios que le servía. ¿A quién tú le sirves, iglesia? ¿A quién tú le sirves? Yo te voy a decir a quién le sirvo yo. A Jehová de los ejércitos. Él es mi luz y mi salvación, el que creó los cielos y la tierra. Él es mi Padre, me dio la vida y me puso aquí. A Jesucristo su Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores, a Él le sirvo. Al Espíritu Santo, mi consolador, a Él le obedezco y le sirvo. ¿A quién le sirves tú? Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Pero hay algo, y es la quietud y la confianza en Él. Daniel no fue despedazado porque había confiado en su Dios. Cuando la dura situación te acorrale, entiende el tiempo. Todo tiene su tiempo. Es tiempo de confiar en Él. Es tiempo de orar a Él. Es tiempo de doblegarme delante de Él. Es tiempo de humillarme delante de Él. Es tiempo de ayunar delante de Él. Es tiempo de confiar, de quedarme quieto y confiar en mi Dios, porque el problema que tengo enfrente no lo solucionan mis manos. No tengo tal capacidad para solucionar este problema. Necesito
la ayuda de mi Dios. Y cuando confiamos en Dios, Isaías capítulo 30 y verso 15, como comenzamos. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Allí le dice: y no quisiste, pero es porque le estaba diciendo lo que les explicaba ahora, que lo pueden estudiar en casa. Dios les ofrecía eso y ellos preferían las fuerzas terrenales. ¿Qué prefieres tú, iglesia? Yo prefiero a Dios. Yo prefiero que Él sea mi luz y mi salvación, que Él sea mi fortaleza. Hay dos cosas para que tú y yo permanezcamos en quietud, en confianza, en reposo, y Él nos salve. Primero, en las situaciones que aquí en la tierra se nos presentan, sean hornos, sean ejércitos, sean leones, sean demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo visible, ni lo invisible, lo que sea, tú y yo vamos a permanecer confiados y quietos, poniendo la confianza en nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y de esa manera vamos a ver su salvación. Pero lo otro y lo más importante, este será el ejercicio para que ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, y va a ocurrir muy pronto, cuando la trompeta suene, nuestra certeza, nuestra confianza y seguridad, porque estoy viviendo transparente con Él, de que cuando la trompeta suene, seremos levantados. Y la tribulación que aquí se desatará no nos tocará, porque Él ha dicho que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero termino esta enseñanza diciéndote a ti y diciéndole al Padre: Padre, ya lo sabemos. Sabemos que tú eres nuestro reposo. Sabemos que en ti podemos estar quietos para esperar tu salvación. Ahora te pedimos que nos enseñes a vivirlo. Ayúdanos a saber vivir la confianza en ti cuando el problema esté allí. Ayúdanos a saber mantener nuestra tranquilidad y templanza cuando los espíritus angustiadores y las situaciones nos están rodeando. Ayúdanos a disfrutar de esa mesa que aderezas delante de nosotros, aún en presencia de todo aquello que nos ha querido venir a angustiar. Hoy esa va a ser nuestra oración final. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Dile al Señor: quiero estar en tu completo reposo, Señor. Ayúdame. Recuerda que cuando viene esta palabra a nuestras vidas, debemos de atesorarla y ponerla en práctica, pero siempre con la ayuda del Señor. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque
sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dilo, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Hay alguien que quiera pedirle a ese Dios de paz, ese Dios soberano y todopoderoso, que entre en su corazón y sea su Salvador. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador, estoy dispuesto aquí para orar contigo. Levanta tu mano si quieres hacerlo. Ok. Dice el Salmo 23, conclusión de esta enseñanza: descanso y salvación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo pastorea el pastor? Jehová nuestro pastor, ¿cómo pastorea? Junto a delicados pastos donde nos hace descansar, junto a aguas donde nos hace reposar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Isaías capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y dice el verso 18: y mi pueblo habitará en morada de paz. ¿En morada de qué? ¿Dónde moraremos? Donde hay paz. Esto no es para mañana, esto es para hoy, para los que están bajo la cobertura del pastor de pastores, el que nos lleva junto a aguas de reposo y en pasto delicado nos hace descansar. ¿Ok? Y dice: en habitaciones seguras. Si necesitamos una habitación segura, es porque hay peligro, ¿sí o no? ¿Cuántos lo entienden? Ajá. Entonces, ¿quiénes nos metemos en las habitaciones de nuestro Padre? Allí estamos en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá sobre los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Padre, gracias. Gracias porque sobre nosotros pesa una gran cantidad de promesas
que tú, el Dios santo, 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 has hecho sobre nuestras vidas. Promesas de que en ti habitaremos seguros, escondidos en el hueco de tus manos. Promesas de que si por un camino el enemigo se levanta en contra de nosotros, tú harás que por 7 caminos tenga que huir. Promesas de que aunque el enemigo venga como río, tu espíritu levantará bandera contra él a favor de nosotros. Promesas de que en tiempos de necesidad en la tierra, a nosotros, tu pueblo, nos apacentarás junto a recreos de reposo. Estaremos quietos, reposados, tranquilos y confiados, porque nos apacientas junto a pastos delicados y junto a aguas de descanso y de reposo para nuestras almas. A los que has mirado de tu pueblo, Jesús, con cargas en sus vidas, tú les has dicho: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios mío, son un sinfín de promesas que no pienso pasar por alto, sino que atesoro en mi corazón, que este pueblo atesora en sus corazones. Y yo quiero que viviendo aquí, nosotros permitamos, creyéndote y poniendo nuestra confianza y quietud en ti, que tú puedas hacer la carne en nuestras vidas. Que quien nos conozca como un pueblo que habita seguro, que habita confiado, que habita sereno, que habita en paz. El impío huye sin que nadie lo ande persiguiendo, pero el justo habita confiado como un león. Que lo disfrutemos y que la gente lo vea, que tenemos paz porque tú nos las has dado, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, porque en tus promesas dice que el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas, y que en tu casa moraremos para siempre. Te adoro, Padre. Te amo, Jesucristo, Rey y Pastor mío. Te amo, Espíritu Santo, y te damos toda la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Aleluya.